Buenos días a todos ustedes que están pudiendo acceder a esta reflexión que compartimos como iglesia todos los días martes para poder compartir con todos aquellos que quieren escuchar acerca de la palabra de Dios o que quisieran conocer más al Señor Jesús, que quieren acercarse a Dios. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y el título de esta reflexión es La protección de Dios. Y para eso podemos leer en nuestras Biblias, en el libro de Salmos capítulo 91, versículo 1, nada más. Vamos a leer Salmos capítulo 91, versículo 1. Y dice la Biblia en este pasaje bíblico, en este versículo: morando bajo la sombra del Omnipotente. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El mundo actual en el que vivimos está lleno de peligros. El mundo actual y el mundo antiguo, el mundo presente, el mundo antiguo y el mundo futuro también estará lleno de peligros para nuestras vidas. Diferentes peligros acechan constantemente nuestras vidas o nuestro alrededor. Hace aproximadamente 2 años o más, las personas comenzaron a tomar más conciencia, más en serio este peligro que acecha a nuestras vidas con la llegada de un virus llamado COVID-19. A partir de allí, la llegada de más enfermedades, pestes, diferentes manifestaciones en lo que es la naturaleza, catástrofes, terremotos, el aumento de la maldad, asesinatos, muertes por doquier, etcétera, que han representado y representan el constante peligro que nosotros vivimos o que la humanidad puede vivir. Y quizás nos preguntamos por la protección de Dios. Muchos en este tiempo o quizás siempre han tenido una idea acerca de la protección de Dios. Muchas iglesias han proclamado, han declarado que la enfermedad no llegaría a su casa, que los siervos de Dios quizás no podrían enfermarse o incluso morir. Muchos han clamado para ser librados de diferentes cosas. Incluso muchos han intentado volverse a Dios o buscar a Dios para ser librados de diferentes cosas, de diferentes peligros. Dios puede protegernos de diferentes cosas. De hecho, Él lo hace. Muchas veces hemos sido librados de accidentes, hemos sido librados de diferentes tipos de violencia, hemos sido sanados de enfermedades y librados de diferentes dificultades. Dios lo hace. Dios me protege. Pero ¿qué hay de las situaciones de las que no somos librados, protegidos, entre comillas, guardados, entre comillas, o quitados? ¿Significa que Dios no protege? ¿Significa que Dios no guarda? ¿O de qué se trata más bien
la protección de Dios? ¿En qué tipo de protección Dios está interesado? ¿Cuál es la protección más significativa que Dios quiere hacer en nuestra vida y que quizás no es tan significativa para nosotros? Podemos leer de qué se trata esto. Podemos leer en Mateo capítulo 28, versículo 20. Podemos leer en San Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo versículo 28, capítulo 28, versículo 20, 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús estaba por ascender a los cielos aquí, y Él estaba trazando un camino para sus discípulos. Él estaba dando un mandato. Él estaba trazando cómo iba a ser la vida de los discípulos a partir de ese momento. Ellos tenían una tarea que hacer. El Señor les dejó el mandato de que fueran y que hicieran discípulos. Y Él también dejó una promesa de protección para los discípulos. ¿En qué se basaba esa protección? Y allí lo dice al final del versículo. El Señor les dijo que vayan, que hicieran discípulos. Y dice al final: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa de protección estaba basada en su misma presencia, en la presencia de Dios en sus vidas. No había promesa de que no iban a sufrir, no había promesa acerca de que no iban a pasar por dificultades, de que no iban a enfermarse, de que no iban a sufrir persecución, de que no iban a ser perseguidos ni ser aborrecidos, sino que había promesa de la presencia de Dios con ellos. Había promesa. ¿Qué podría dar más seguridad a la vida de una persona, a la vida de un discípulo de Dios, que la presencia misma de Dios? Nada, absolutamente nada. Así lo dice el salmista David en Salmos, capítulo 27, versículo 3 al 5. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El salmista David tenía en claro lo que significaba la protección de Dios, donde él iba a poder encontrar esa protección, ese refugio. En determinados y en muchos pasajes bíblicos, declaraciones del salmista David, él dice que el Señor es su refugio. Y también esto lo hace ver y lo hace saber Moisés, por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, versículo 13 al 15, en donde el Señor hace saber a Moisés y le dice que ellos podían seguir
hacia la tierra prometida, que Dios les iba a dar la tierra prometida, pero que Él no iba a acompañarlos, que Él no iba a ir con ellos. Y allí Moisés, mostrando al Señor primeramente y mostrando a los demás cuál era su prioridad. Allí Moisés le dice: ¿en qué se mostrará? ¿En qué se mostrará a los demás que tú eres nuestro Dios, si no es en que tú andes con nosotros? En que tú andes con nosotros. Si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí, dijo Moisés. Ellos entendían lo que significaba la presencia de Dios en sus vidas. Estas personas encontraron su lugar, encontraron su escondite, encontraron su seguridad en la presencia misma de Dios. También Colosenses capítulo 3, versículo 3, habla de esto. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra traducción, la palabra de Dios para todos, dice: la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. La vida con Cristo está guardada en Dios. Y ahora yo te hago una pregunta a ti que estás escuchando esta reflexión. ¿Has experimentado la vida en Cristo? ¿La vida con Cristo? ¿Has experimentado que tu vida está guardada en Dios con Cristo? ¿Has disfrutado o disfrutas la vida con Cristo? Una relación con Cristo Jesús, una amistad con Él, nos hace permanecer a salvo, nos hace estar protegidos. Ahora tú te preguntarás: bueno, ¿de qué me quiere proteger entonces Dios? Porque yo quiero que me proteja de las enfermedades, de que algún mal llegue a mi vida física, de que algo me suceda. ¿De qué quiere protegerme Dios? Dios, en primer lugar, quiere protegerte, quiere salvarte de la condenación eterna. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24 dice lo siguiente: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, quedaron fuera, lejos de la presencia de Dios, excluidos, desprotegidos, en condenación a causa de su pecado, de su desobediencia. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados ante esto. Él hizo algo, y podemos ver en San Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. San Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios desde el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios quiere librarte, quiere salvarte de esa condenación eterna en la que estamos
cuando pecamos, cuando hemos desobedecido a Dios y estamos lejos de Él, estamos fuera de su presencia, fuera de su protección. Dios hizo algo, envió a su Hijo Jesucristo, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Él dio su vida, el Señor Jesús dio su vida por ti y por mí, para que podamos acercarnos por medio de Jesús a Dios y poder morar en su presencia. A causa de su muerte, a causa de su salvación, llega la protección a nuestra vida. Ahora depende de nosotros aceptar esa protección, acercarnos a Jesús, creer en Él. Dios también quiere protegernos, en segundo lugar, de nuestro enemigo, el diablo. En Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13, y también en adelante, el Señor habla allí sobre una armadura espiritual, sobre la armadura de Dios y cómo nosotros mediante esa armadura podemos protegernos de nuestro enemigo, el diablo. Tenemos un enemigo. Si seguimos a Cristo, si entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, tenemos un enemigo que es el diablo. Y el Señor y su palabra nos aconsejan constantemente de estar preparados para luchar contra Él. El Señor nos da una armadura espiritual. Tomar toda la armadura se nos aconseja para estar protegidos de nuestro enemigo, el diablo. Y en tercer lugar, Dios también quiere protegernos del engaño, del extravío de nuestro corazón, del extravío de nuestra fe. Y podemos leer allí en Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 8, versículos 8 al 19, dice: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor Jesús les está aquí hablando a sus discípulos acerca del último tiempo. Los discípulos le hicieron una pregunta: ¿cuáles serán las señales del fin? Y Él entonces les dijo: mirad que no seáis engañados. Fue lo primero que le dijo el Señor. Y después el Señor les dijo que ellos serían perseguidos, aborrecidos, que serían entregados, traicionados, y algunos de ellos morirían.
Y al final de todo eso, el Señor le dice, pero quédense tranquilos, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿De qué hablaba el Señor Jesús? ¿De qué estaba hablando? Si anteriormente les había estado diciendo todo lo que les iba a suceder, todo lo malo que les iba a suceder, incluso hasta la muerte. Y el Señor luego añade y dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El Señor hablaba de la protección de su fe. No iban a ser engañados. Ellos iban a continuar con su fe hasta el final. Y es de eso también que se trataba la protección de la cual hablaba el Señor Jesús. Nuestros cuerpos pueden perecer, nuestros cuerpos pueden sufrir, podemos sufrir de diferentes maneras, persecuciones, ser aborrecidos, odiados, matados, muertos por seguir a Jesús, por creer en Jesús. Pero el Señor quiere, anhela la protección de nuestra fe. Y de eso se trataba esa promesa. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El Señor quería proteger la fe de sus discípulos también. Quería protegerlos del engaño, del extravío, de la apostasía, es decir, de volver atrás. 3 cosas. Y seguramente hay más cosas de las que Dios nos quiere proteger. Pero 3 cosas he nombrado allí. El Señor nos protege de la condenación eterna, nos protege de nuestro enemigo, el diablo, con sus demonios, sus seguidores, y nos protege del engaño, del extravío, de nuestra fe. Ahora te preguntarás también cómo vivir en esa protección. Y en primer lugar podemos vivir en esa protección, podemos vivir en esa cercanía al Señor por medio de la santidad. Mateo capítulo 5, versículo 8, dice allí el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que se ponen a disposición de Dios para ser limpiados, para ser purificados. Bienaventurados, felices, doblemente bendecidos, los que constantemente ponen su corazón, su vida a disposición de Dios para ser purificados. Ellos serán los que cada día estarán más cerca de Dios, los que estarán bajo la protección de Dios constantemente. Bienaventurados los que no escapan a esa purificación. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19 al 22, habla allí de Jesús como nuestro sacerdote y como el que traspasó los cielos para presentar esa ofrenda limpia por nuestros pecados. Teniendo a Jesús como sacerdote podemos entrar confiadamente, pero debemos entrar al lugar santo con corazones sinceros, con corazones limpios, dice su palabra, de limpia conciencia, es decir, habiendo presentado nuestras vidas ante Jesús tal como somos y anhelando que Jesús pueda limpiar cada día más, alumbrar cada día más nuestras vidas, nuestros pecados. La santidad, el deseo de santificación, de apartarnos de todo aquello que ofende a Dios, nos mantiene cerca, nos mantiene en su presencia, nos mantiene en su protección. Otro de los puntos de cómo vivir en esa protección es la obediencia y la sujeción. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente:
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Os he dado decretos y estatutos para que los ejecutéis, para que los hagáis, para que los practiquéis y de esa manera viváis, para que ejecutéis mis decretos y viváis. La obediencia, es una barrera protectora que trae vida a nuestras vidas. Encuentro protección en lo que Dios quiere para mi vida, no en lo que yo pienso. Él es un Padre bueno y sabe todo lo que es mejor para nosotros. La obediencia y la sujeción, dice el Señor Jesús en otra oportunidad, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. La obedecen quienes se mantienen dentro del redil, dentro de los límites que el Señor ha puesto. Los mandatos del Señor Jesús no son sugerencias, sino que son mandatos para ejecutarlos, para realizarlos, para que se realicen y para que de esa manera encontremos la vida, encontremos la vida. Tantas veces se supone que puedo venir ante Dios como yo quiero. Tantas veces el mundo piensa que puede venir a Dios y pedir simplemente protección de su parte, sin antes deberle, rendirle un corazón al Señor obediente, sin antes tener un corazón que desee obedecer lo que Dios manda, lo que Dios quiere. Muchos quieren traspasar esa barrera de la santidad, de la obediencia, saltarla por encima y obtener protección de Dios. Pero la santidad, la obediencia, la sujeción nos llevan inmediatamente, nos llevan directamente ante la presencia del Señor Jesús y allí obtengo protección. La obediencia es como una barrera protectora que trae vida a nosotros. Y por último, la guía del Espíritu Santo también. Romanos capítulo 8, versículo 6 al 14, habla de la guía del Espíritu Santo y dice que el ocuparse del Espíritu trae vida y paz, pero el ocuparse de la carne trae muerte a nuestras vidas. También añade que los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente los hijos de Dios. Y Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17 también habla de esto. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿De qué nos estamos ocupando? Estamos ocupándonos
nuestra vida en cosas de la carne y que eso trae muerte. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, estamos en inminente peligro, porque hacemos lo que nosotros queremos y ya no estamos en la protección de Dios. ¿Haces tú lo que quieres? ¿Das lugar a Dios? Bueno, ni siquiera es que es darle lugar a Dios, sino que Dios debe ocuparlo todo. Ni siquiera es que nosotros tenemos que darle un lugarcito a Dios, sino que Dios tiene que ocuparlo todo. La protección de Dios, su presencia misma es como un refugio para mí. Pueden suceder muchas cosas en esta vida. Pueden haber cosas de las que Dios no me libre, pero eso no significa que esté lejos su protección o que Él no esté protegiéndome. La protección de Dios, su presencia misma, su refugio, la relación con Cristo, su amistad, representa una protección para todo ser humano, para todo creyente. Dios quiere librarnos, protegernos de la condenación eterna, de nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, y también de ser engañados, desviados de nuestra fe. ¿Cómo vivimos en esa protección? Por medio de la santidad, por medio de disponer nuestro corazón a ser limpiado, nuestra vida a ser purificada, por medio de la obediencia y la sujeción también, por medio de la guía del Espíritu Santo. Ahora tú cuentas con la protección de Dios, tú cuentas con la presencia de Dios, tú cuentas con una amistad con Cristo Jesús, con una relación con Él. En el mundo en que vivimos con incontantes inseguridades, todo es incierto, cualquier cosa puede llegar a nuestra vida, puede sucedernos, pero hay algo que es eterno, que es para siempre y que se nos ha prometido si creemos en Jesús, y es la vida eterna, la vida con Cristo. Nuestra vida está escondida en Dios con Cristo, si creemos en Cristo Jesús. Si tú has experimentado que en este tiempo vives en constantes peligros y experimentas la inseguridad por todas partes y estás quejándote y diciendo que la protección de Dios, ¿dónde está? No se ve. Si la Biblia habla, como hemos leído allí en Salmo 91, que Dios nos protegería, pero estar debajo de sus alas, estar debajo de su protección, es contar con una relación con Cristo Jesús y aceptar el regalo de la vida eterna, aceptar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo te voy a guiar en una sencilla oración por única vez. Si tú quieres vivir en la protección de Dios, si tú quieres habitar en la presencia del Omnipotente, habitar en su presencia y comprender más acerca de esta protección, te voy a invitar a hacer esta sencilla oración por única vez. Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestra única seguridad, nuestra única protección, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. En esta hora te quiero pedir que puedas venir a mi vida, que puedas perdonar mis pecados, Señor, mis maldades, que puedas perdonarme
por exigirte todo el tiempo, Señor, cosas de ti, por exigir, Señor, protección para mi propia vida, sin conocer de qué se trata tu protección. Señor, perdóname, limpia mis pecados, Jesús. Quiero comenzar una vida contigo, una relación contigo, una amistad contigo, Jesús. Gracias por la vida eterna. Gracias, Jesús, por esa protección que ofreces. Quiero vivir en ella. Ayúdame a santificarme, a obedecerte y también a vivir por la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración y quieres conocer más acerca de la Biblia, acerca del Señor, quieres crecer en esto, puedes comunicarte allí a través de las redes sociales, a través de Facebook, también el Facebook de la iglesia. Puedes hacer botón allí en el clic de WhatsApp y pedir ayuda. Y con esto me voy despidiendo de todos ustedes que han estado escuchando esta reflexión. Muchas gracias por escuchar y compartir. Que puedas tener un lindo día, una excelente jornada y puedas seguir conectado a través de las redes, a través de congregarte también con la iglesia. Que el Señor te bendiga ricamente.